tal? Bienvenidos. En el año 2014, una empresa derramó ácido sulfúrico en el río Sonora. Además de realizar trabajos de remoción y limpieza del agua contaminada, tuvo que pagar una multa de 23 millones de pesos. ¿Cómo se resuelven estos asuntos en los juzgados federales? ¿Qué capacitación reciben los jueces para garantizar una efectiva impartición de justicia? Hoy hablaremos de los delitos ambientales y los métodos de enseñanza que aplica el Instituto de la Judicatura Federal para cumplir su tarea de capacitar y actualizar en sus conocimientos a los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Soy Verónica González, bienvenidos a Escuela Judicial. Hoy nos acompaña el maestro Gabriel Calvillo Díaz. Él es subprocurador jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Fue autor y redactor de la iniciativa de Ley Federal de Responsabilidad Ambiental aprobada en diciembre de 2012 por el Senado de la República y que entró en vigor en julio de 2013. Él ha sido profesor de las materias de Derecho Ambiental, Derecho y Justicia Ambiental y Delitos contra el Ambiente en las universidades Iberoamericana, en la Anáhuac, en la Universidad de las Américas, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y, por supuesto, en esta Escuela Judicial. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues para ir entrando en materia, díganos, ¿qué debemos entender cuando se habla de un delito ecológico o de un delito en contra del medio ambiente? Bueno, los delitos ambientales son estas conductas graves que sancionan nuestro Código Penal Federal, están previstos en el título 25 de este ordenamiento y que en realidad son las infracciones más severas que tenemos en nuestro país, las que afectan más a la sociedad. ¿Hay un catálogo de estas conductas en el código? Sí, tenemos un listado, están previstas en el Código Penal Federal, pero también están previstas en los códigos penales de las entidades en toda la República. Tenemos delitos federales y tenemos delitos ambientales en el orden común. A nivel local, digamos, ¿qué es lo que se persigue? ¿Qué conductas se sancionan? En el ámbito estatal normalmente tenemos conductas que tienen que ver con el manejo indebido de cierto tipo de residuos que podrían poner en peligro, por ejemplo, la salud pública, pero que no son necesariamente altamente peligrosos. Los residuos peligrosos o altamente peligrosos o las actividades altamente riesgosas están asociados a delitos del orden federal, se reservan a la Federación por su complejidad. Sin duda, las sanciones que se apliquen deben ser pues conforme al delito, ¿no? Pero ¿hablamos solamente de multas o qué otro tipo de sanciones? Tenemos penas privativas de la libertad importantes. Los tipos penales básicos establecen que hay una privativa, una pena de prisión de 1 a 9 años, que puede incrementarse inclusive hasta 15 años en algunos supuestos, de manera tal que sí tenemos un catálogo importante de penas y medidas de seguridad en el Código Penal Federal. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la fauna, que es algo que vemos, ¿no? Como más cercano. Por ejemplo, el tener una ave que está en peligro de extinción o que es prohibida para tenerla, ¿esto también está dentro de estos delitos? Exactamente. Hay delitos que tienen que ver con toda la cadena de tráfico de vida silvestre, desde la extracción del medio natural, por supuesto la comercialización es una conducta agravada, y la posesión inclusive de ejemplares que están en estatus de riesgo o que son endémicas, es decir, que son ejemplares que solamente existen en una parte de nuestro país, pues es un delito que está penado, ¿no?, por nuestra legislación federal. ¿Ahí qué sucede? Por ejemplo, si una persona tiene un guacamayo, ¿no?, por ejemplo, ¿a quién se sanciona? ¿A la persona que lo tiene o cómo dan con quién se lo vendió? Claro, bueno, lo primero que tiene que hacer la autoridad es determinar si esa posesión es lícita, porque por supuesto... ¿Puede tener permiso? Sí, por supuesto. La regulación administrativa ambiental permite regular la posesión de ejemplares, por ejemplo, como mascotas. Lo que persigue el derecho penal ambiental es las conductas antijurídicas, las que tienen que ver con tráfico ilegal, por ejemplo, la compra de estos ejemplares pues, en el mercado negro, en donde la Secretaría de Medio Ambiente no tiene posibilidad de tener un registro, de regularlas, exactamente las conductas que se están penando, ¿no? Entonces ahí lo que podríamos comentar para quienes nos siguen a través del canal judicial es asegurarse que tengan el permiso, comprarlos en establecimientos, digamos, reconocidos, autorizados, para evitar pues alguna sanción. Exactamente, es muy fácil cumplir con la legislación ambiental, solamente tenemos que estar enterados y, por supuesto, acudir solamente a lugares que están autorizados para ello. Eso es en lo que toca, digamos, como a la fauna, pero también en cuanto a la flora, también se sanciona esto de la comercialización indebida. También la flora silvestre es un tema de tráfico internacional muy importante. Estamos hablando del tercer o cuarto tráfico internacional comparado con otro tipo de delitos de alto impacto.
Entonces estamos hablando de un volumen de recursos económicos de procedencia ilícita muy relevante a nivel internacional. Entonces también se persigue, por ejemplo, el tráfico de semillas o el tráfico de ejemplares que solamente existen en nuestro país y que son demandados, por ejemplo, en Europa. Hemos tenido personas detenidas extrayendo este tipo de ejemplares en áreas naturales protegidas y después se las llevan para su comercialización en otros países. Y ahí las sanciones también, incluso como nos decía, cárcel, prisión. Es pena privativa de 1 a 9 años. Si además fue extraído de una área natural protegida, pues 3 años más de incremento en la pena, ¿no? Entonces son penas bastante severas. ¿Cuál es el procedimiento para presentar una denuncia cuando se conoce de un delito como estos que nos señala? Bueno, cualquier ciudadano puede acudir directamente al Ministerio Público a presentar su denuncia, si así lo desea, o puede acudir a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, a la Subprocuraduría Jurídica o a la delegación de nuestra institución en cualquier parte de la República. La Procuraduría, la Profepa, ejerce la función de representación victimal cuando se trata de delitos contra el ambiente y entonces si la denuncia se presenta ante nosotros, ante Profepa, la institución se encarga a su vez de presentar la denuncia al Ministerio. Hacer todo el trámite. Entonces, ante la Profepa puede ser, ante el Ministerio Público, que sería ante la PGR. Es correcto, ante la PGR. Bueno, entonces ahí tienen esas dos instancias y para que sepa la gente que mejor acuda a establecimientos reconocidos, autorizados, por si quiere tener en el caso de las mascotas, ¿no? Que es lo más común. Maestro Calvillo, vamos a hacer una pausa y de regreso entramos al tema de la legislación en esta materia. Con todo gusto. Hacemos la pausa y regresamos con más de este tema, delitos ambientales y por supuesto las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal. Regresamos. Regresamos. Continuamos. Antes de retomar nuestra charla con el maestro Gabriel Calvillo Díaz, veamos lo más destacado de las actividades académicas de la Escuela Judicial. Curso virtual de inducción para coordinador técnico administrativo. 240 personas recibieron capacitación sobre el funcionamiento de las áreas que sirven como enlace entre el órgano jurisdiccional y las áreas administrativas. Los alumnos adquirieron conocimientos y desarrollaron las habilidades necesarias para ocupar el cargo de coordinador técnico administrativo. Programa de formación jurisdicción en el sistema de justicia penal. Esta semana los alumnos iniciaron el curso número 3 de los 7 que comprenden este programa. El tema de dirección en el juicio oral y emisión del fallo se estudiará del 25 de abril al 12 de mayo. Examen extraordinario de aptitud para las categorías de secretario de tribunal y juzgado de distrito y actuario del Poder Judicial de la Federación. 45 personas en total presentaron su examen de conocimientos a través de la resolución de un cuestionario y resolvieron un caso práctico. Estamos de regreso, seguimos conversando sobre el tema de delitos ambientales y comentábamos en el bloque anterior, bueno, ya nos decía sobre el concepto, qué debemos entender cuando se trata de un delito, cuáles son las sanciones. Hablemos ahora de la ley en esta materia, que también usted fue autor y participó ahí en la redacción. De la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Bueno, este es un ordenamiento que está vinculado estrechamente con el Código Penal Federal y es una ley que regula la materia de reparación y compensación de los daños ocasionados al entorno, a los elementos naturales. De manera tal que cuando el Ministerio Público pues formula la imputación o solicita una vinculación al proceso o formula la acusación ante el juez de control, tiene que hacer referencia en su argumentación a este nuevo ordenamiento. Es un tema importante de reto para los fiscales, pero es relevante porque es una ley que unifica este tema de cómo vamos a resarcir el entorno, tanto en el sistema, a través del sistema penal, como a través de los procedimientos administrativos o inclusive a través de las acciones colectivas, ¿no? Esta es la parte más novedosa, digamos, ¿no? Esta reparación del daño, restauración de las zonas afectadas. ¿Cuáles son los retos en su experiencia a 3 años de que se ha implementado esta ley para los jueces? Bueno, importante primero conocerla, difundir
en qué consiste, cuáles son los mecanismos de reparación, porque ya no hablamos de una reparación en términos económicos. Cuando se condena a alguien por una sentencia penal o una sentencia de acción colectiva o un procedimiento administrativo sancionatorio a reparar el daño al ambiente, no estamos hablando de dinero. Que solamente era como una indemnización, ¿no? Así Derramó, no sé, alguna sustancia tóxica en un río y era una multa. Era una multa y un pago que entraba a la tesorería, que es importante, pero que no se veía reflejado directamente en un beneficio en el entorno. Entonces la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental viene a cambiar un poco las reglas en este sentido, y a lo que se obliga al responsable pues es que lleve a cabo acciones inmediatas sobre el medio ambiente para generar efectos positivos, que es realmente lo que la ciudadanía pues está buscando. ¿Cómo qué acciones se le ordenan? Por ejemplo, la recuperación de sustancias tóxicas en el caso que hayan contaminado un cuerpo de agua, por ejemplo, que se limpie, que se restaure el ambiente, que se reconstituya un ecosistema forestal a través de la reforestación, que se haga una recuperación de la vida silvestre que fue afectada, por ejemplo, en algún proyecto que ilegalmente se desarrolló generando un impacto en el entorno, ¿no? Entonces son acciones físicas, es una obligación de hacer en lugar de una obligación de pagar. Y aparte la multa, y eso les puede resultar mucho más costoso, ¿no? A las empresas o a quien causa el daño. Sin duda, porque no solamente hay que restituir el elemento natural, por ejemplo, los árboles que fueron derribados, sino los servicios ambientales que esta masa forestal, por ejemplo, pues proporcionaba a la sociedad, y esto implica captación de carbono, temas climáticos, temas de fijación de suelos, es decir, hábitat de la vida silvestre. Entonces todo esto va sumando a una serie de actividades que cuestan dinero. Entonces la mejor recomendación es no generar daños ambientales. Claro, o sea, con esta ley se inhibe este tipo de daños. Se inhibe y se garantiza que el entorno realmente va a ser reparado y que no solamente vamos a generar un tema de reparación económica, ¿no? ¿Y cómo ha ido sucediendo esto en estos 3 años? Platíquenos de la experiencia ya en los hechos. ¿Cuántas empresas? No en número, pero sí cómo han respondido. Claro, hemos tenido ya casos muy importantes. Tuvimos una primera sentencia de un juez de procesos penales federales en el estado de Campeche, que de manera extraordinaria estudió la ley de responsabilidad ambiental, reconoció la representación de la Profepa como representante victimal, y entonces entramos en un esquema de trabajo para que la sentencia de reparación del daño pues fuera en estos términos. Entonces me parece que el Poder Judicial en este caso respondió muy bien, la sentencia ya está firme y los trabajos de reparación ya están en proceso. Esta ley de la que hablamos, Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, estableció una obligación para el Consejo de la Judicatura Federal, que era crear juzgados especializados en la materia. Por decisión del Consejo y por el número de casos, que aún no es mucho los que están presentándose, se decidió que fueran los jueces en materia administrativa, pero que se les diera una especialización, que es con los que están tratando y los que están resolviendo estos asuntos. Es correcto. Lo que establece la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental es la creación de la jurisdicción ambiental especializada, pero el legislador le permite al Consejo de la Judicatura que progresivamente vaya asignando esta jurisdicción conforme el número de casos vaya aumentando. Entonces, lo que tenemos ahora fue una decisión, a mí me parece extraordinaria, del Consejo de la Judicatura, diciendo que serán no los jueces civiles que tradicionalmente conocían sobre temas de reparación del daño en términos económicos, sino que sean ahora los jueces con competencia administrativa los que van a resolver sobre la responsabilidad ambiental. ¿Por qué fue mejor? Porque los jueces administrativos son los que están más cercanos a la legislación ambiental administrativa, son los que han trabajado todo este tiempo con la ley del equilibrio ecológico, con la ley de vida silvestre, y los jueces civiles de alguna manera están más acostumbrados a temas de reparación patrimonial. Entonces me parece que fue un cambio muy importante del Consejo de la Judicatura. Bien, pues vamos a hacer una pausa y de regreso hablamos, por supuesto, estando aquí en la Escuela Judicial, sobre la capacitación a estos jueces y a los demás operadores del sistema. Con todo gusto. Vamos a hacer la pausa y de regreso también le tenemos la agenda del Instituto de la Judicatura Federal, así que no se vaya, regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Veamos ahora qué eventos tiene programados la Escuela Judicial para los próximos días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy, delitos ambientales. Presentación del libro La desaparición forzada de personas en México, su protección en la nueva ley de amparo, alcances y límites. La cita es el lunes 2 de mayo a las 18 horas en el edificio sede de la Escuela Judicial.
La obra de la magistrada María de Lourdes Lozano Mendoza será comentada por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y el magistrado Salvador Mondragón, director del Instituto de la Judicatura Federal. Maestría en Derecho con orientación en Derecho Constitucional. El 9 de mayo se realizará el examen diagnóstico. Las clases inician el 8 de agosto de 2016 en las instalaciones del instituto. La duración de la maestría es de 4 semestres. Más información en la página web de la Escuela Judicial www.ijf.cjf.gov.mx. Conferencia Turismo Sexual Infantil. La cita es el próximo 4 de mayo a las 17 horas en la extensión de la Escuela Judicial en el estado de Pachuca, Hidalgo. Maestría en Derecho Judicial. La Escuela Judicial convoca la maestría que se impartirá en las instalaciones del instituto a partir del 9 de agosto de 2016 y concluirá en junio de 2018. Las clases se impartirán los martes y jueves de 18 a 21 horas. Las bases pueden consultarse en el portal de internet www.ijf.cjf.gov.mx. Estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros y ya con este panorama más amplio sobre lo que son los delitos ambientales, la legislación, las sanciones, ante quién se puede presentar este tipo de denuncias. Hablemos sobre la capacitación de los jueces. Usted como profesor en diversas universidades y aquí en la Escuela Judicial, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo se enseña esta materia? Bueno, es muy importante el método de caso. Creo que lo que vale la pena, sobre todo aquí para jueces, para fiscales, para defensores públicos, es el método de caso. Entonces, lo que normalmente tratamos de hacer es presentar qué es lo que está pasando en la realidad con un hipotético y ver cómo se procesa, digamos, bajo las nuevas normas de la Ley de Responsabilidad Ambiental, del propio Código Penal Federal, cómo se procesan estos supuestos de hecho y de derecho, ¿no? Creo que es la mejor metodología. ¿Y cuál es la respuesta aquí en específico en la Escuela Judicial? Mencionaba usted a jueces, a magistrados, pero también a sus equipos de trabajo, ¿no? Secretarios de juzgados y tribunales. Por supuesto, ha habido muchísimo interés porque el derecho ambiental y sobre todo el tema de la reparación del daño ambiental presenta retos importantes, se rompen algunos paradigmas del derecho muy tradicionales, por ejemplo lo que comentábamos de los mecanismos ordinarios de indemnización o de compensación económica. Entonces entramos a un tema mucho más científico. Creo que el reto aquí para los juristas es acercarnos hacia los peritos, hacia los científicos, que son los que nos van a orientar en cómo resolver una controversia de esta naturaleza. Como por ejemplo, el reto sería como establecer qué es lo que van a hacer, qué áreas van a restaurar o cómo las van a restaurar, lo que nos explicaba, ¿no? Por ejemplo, van a reforestar, pero no hay un lineamiento específico de qué tanto. Desde cómo determinar si existió o no un daño ambiental, cómo cuantificarlo, pero no en términos económicos, sino en términos ecológicos, cómo establecer el estado base, que es el momento previo al daño ambiental, cómo establecer esas características para poder restituir o bien ordenar o sentenciar para que se restituyan los elementos naturales a un momento histórico. Es un tema complejo, es un tema para la ciencia y es un reto para los abogados. Entonces la idea un poco es que se apoyen los jueces en los peritos especializados, ¿no? Que se acerquen a la parte científica. Absolutamente, es algo que hacemos en clase, invitamos siempre pues, a gente que ya tiene mucha experiencia en el tema forense ambiental, ¿no? La prueba pericial en estas materias para que se acerquen con los jueces, para que les expliquen cuál es la metodología, para que, por ejemplo, podamos discutir cómo acreditar el nexo causal entre una actividad industrial, por ejemplo, o una actividad de desarrollo económico y una afectación ecológica que además, por ejemplo, puede después tener efectos sobre la salud pública. Y para eso el modelo ideal de enseñanza sería, como nos dice entonces, los casos concretos y traen los casos que ya han ocurrido, o sea, lo que está... Sí, tomamos de los diferentes casos que hemos tenido en México y a nivel internacional. Recordemos que México va muy avanzado, pero obviamente tenemos experiencias en el derecho comparado que son muy importantes en términos de cómo el órgano jurisdiccional ha logrado resolver una controversia determinada que vale la pena que discutamos en clase pues para empezar a generar nuestros propios criterios mexicanos, ¿no? ¿Qué grandes casos han tocado en el caso que han ocurrido aquí en México? Bueno, últimamente? En México, tenemos muchos casos de contaminación, tuvimos un derrame muy importante de sustancias peligrosas por allá en el estado de Sonora hace algunos años, hemos tenido encallamientos de buques en arrecifes de coral, como otros casos importantes, muchos cuerpos de agua con contaminación que hay afectaciones a la salud pública, en donde efectivamente ya se ha cuantificado que la gente tiene algún tipo de contaminante en su organismo. Estos son los casos que
están retando al sistema de justicia mexicano y que además pues, necesitamos resolver porque la sociedad civil no puede esperar al sistema judicial. ¿Cuáles son las dudas que plantean los jueces? Pues sobre todo este tema científico, el cómo probar cada uno de los elementos que el régimen de responsabilidad ambiental exige, todos aquellos puntos que el legislador estableció necesarios para poder pronunciarse sobre la responsabilidad ambiental de una persona o de una empresa también. Uno de los temas novedosos en estos casos tiene que ver también no solo con la responsabilidad de las personas físicas o de los empresarios, sino la responsabilidad ambiental de las personas jurídicas. En lo individual. Pues sobre todo de las empresas como ente jurídico con personalidad y patrimonio, ¿no? Porque sabemos que hay daños ambientales que se producen por las personas físicas, pero daños mucho más importantes que son producto de la actividad empresarial. Entonces ahí estaría como el énfasis en cuanto a la capacitación. Vamos sobre ese tema, vamos mucho sobre responsabilidad penal corporativa en materia ambiental. ¿Y las empresas, la respuesta cuando son sancionadas, están cumpliendo? Sí, por supuesto. La verdad es que los mecanismos ahora de punición son importantes. Tenemos ahora los mecanismos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, tenemos acciones colectivas ambientales por daño que permiten la imposición de daños punitivos civiles, tenemos las sanciones administrativas, pero lo más importante es que el sistema no es un sistema puramente represivo, sino que privilegia, como ahora el sistema penal acusatorio lo hace, pues las salidas alternas. Entonces estamos resolviendo muchos de estos conflictos con las empresas a través de mecanismos de convenios de reparación del daño. Que es lo más importante, ¿no? Reparar el daño al medio ambiente. Es correcto, sí. Maestro Gabriel Calvillo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para participar en el programa. Al contrario, muchas gracias. A usted también gracias por su atención. Le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más actividades de la Escuela Judicial. La invitación, como siempre, a que se quede en la señal del canal judicial.